Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y le pido al diputado promovente pase a tribuna a dar lectura de la iniciativa propuesta. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Una vez más le pediría, me permitiera obviar por lo menos toda la parte introductoria y las primeras páginas para no hacer tan cansada la presentación, en virtud de que el documento ya está en la Gaceta y lo acabo de mandar ahorita al chat de los 30 diputados para que lo puedan ver. Claro que sí, diputado. Adelante. De entrada quiero comentarles que hace 3 años me visitaron aquí en Zacatecas cerca de 150 zacatecanos para comentarme que tenían un problema muy serio con el crédito que les había dado el Fobiste para adquirir una vivienda. Me narraban incluso que se había convertido en una pesadilla este crédito, porque ahora había quienes ya lo habían pagado hasta 2 veces y todavía adeudaban cantidades muy por encima de lo que les prestaron. Resultado de ello, se elaboró una iniciativa en acuerdo con ellos que se presentó en el Congreso Federal. Posteriormente se sumaron más agrupaciones que tienen el mismo problema. Les informo que al día de hoy hay cerca de 1 millón de familias mexicanas que recurrieron al Fobiste, que pidieron su crédito y que se les ha vuelto un terror terrible. Y a raíz de ello se presentó la iniciativa. Hubo 2 iniciativas más, una de ellas del titular del Poder Ejecutivo Federal, y logramos avanzar. Logramos incluso que quienes ya habían pagado 2 veces el crédito, se les hiciera ya el trámite para darles sus escrituras. Se logró que ya no fueran en UMAS, sino en pesos, pero a partir de que en mayo del año pasado se publica las reformas a lo que tiene que ver con la ley del Fobiste, la junta directiva simplemente las obvió. Fue por eso que hace meses volvimos a tener una reunión con todas estas organizaciones. Les voy a decir quiénes son. Son Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos, Colectivo Unidos por una Vivienda Digna y Adecuada, Colectivo Tlalpan 550 Torre B, Colectivo de Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, Colectivo de Hombres y Mujeres al Servicio de la Paz y la Hermandad. Ellos han pugnado por el cese del cobro indebido de intereses y actualizaciones que no hacen más que lucrar con la necesidad de las y los trabajadores. Han hecho públicas sus manifestaciones en búsqueda de mejores condiciones para el pago de sus créditos. De ninguna forma pretenden eludir el pago, sino que estos sean justos y se cumpla lo establecido en la ley, en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Quiero comentarles que fue un acuerdo con estos trabajadores volver a presentar el problema que tienen 1 millón de familias, porque se pretende generar una narrativa. La idea es presentarlo en todos los congresos locales, esta iniciativa que su servidor elaboró junto con ellos, y luego se presente en el Congreso Federal. La intención es que el nuevo gobierno federal pueda ver el problema y puedan ayudarlos a salir de esta situación tan crítica. Día tras día son conocidas las historias de quienes solicitan el crédito por una cantidad y a lo largo de los años las actualizaciones y recargos representan el 50% más de la deuda inicial, aunada a la excesiva tasa de interés que en muchos casos es más alta que la ofertada por instituciones bancarias, lo que hace imposible de pagar el crédito
e incluso habiendo pagado 2 veces el monto del crédito otorgado, ponen trabas para la liberación. Ante este escenario, los legisladores del trabajo, con sentido humano, hemos atendido a los reclamos colectivos, no solo escuchando sus preocupaciones, sino atendiendo e impulsando a través del Poder Legislativo reformas que favorezcan las condiciones en las que se otorgan y pagan los créditos. Muestra de ello es la reciente reforma aprobada durante la 65ª Legislatura Federal, en la que se reformaron diversos artículos de la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo del 2023, que entre otros logros se estableció una medida favorable para quienes han pagado 2 veces o más el monto del crédito, estableciendo en el artículo 6º transitorio lo siguiente: para el caso de las personas acreditadas que han pagado 2 veces o más el monto del crédito otorgado, el instituto establecerá los programas necesarios para la liberación del crédito hipotecario debidamente autorizados por la Junta Directiva, con base en el estudio de las finanzas del instituto, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El transitorio es claro y preciso. Sin embargo, el viernes 1 de marzo del 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Junta Directiva por el que se aprueba el programa para la liberación de créditos hipotecarios FOBISTE, en el que, contrario a lo establecido en las reformas, arbitrariamente se estableció que el acreditado debe haber pagado 3 veces o más el monto del crédito otorgado, contraviniendo expresamente lo establecido en las reformas transitorios e imponiendo cargas extraordinarias y excesivas que representan un menoscabo en los ingresos, bienestar y salud de quienes confiaron en el instituto para ejercer el derecho conferido en el artículo 4º constitucional. En tal virtud, retomamos esta sentida necesidad en el artículo 4º transitorio de la presente reforma para que ningún acuerdo esté por encima de la ley, estando vigente por lo que no es dable establecer temporalidad ni exceder el alcance de las reformas. En este sentido, proponemos reformar el artículo 179 para limitar el actuar de la Junta Directiva, estableciendo que las reglas operativas que expida no deben contravenir lo establecido en la ley. Aunado a lo anterior, conminamos al Instituto, a la Comisión Ejecutiva y a la Junta Directiva a cumplir los objetivos del Fondo de la Vivienda, establecidos en el párrafo 3º del artículo 167 de la ley, que dice: el Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos que dé garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado. Estos préstamos se harán hasta por 2 ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado. El FOBISTE se capitaliza con las aportaciones de las y los trabajadores, por lo que al no recibir recursos del erario público, se debe netamente a la fuerza trabajadora, administrando los recursos y créditos para cumplir con los objetivos de la ley, por lo que es inaceptable que los créditos generen intereses sobre interés y que haya una carga excesiva en actualizaciones al crédito hipotecario en febrero de cada año. Aunado a la serie de agravios que los créditos provocan, está la ilegal utilización de despachos de cobranza que amedrentan y acosan a los trabajadores, por lo que proponemos reformar el artículo 165 para prohibir esta práctica, debiendo más bien poner énfasis en las afectaciones que por causas naturales padece, por ejemplo, las víctimas del sismo del 2017, en el caso particular en Tlalpan 550, que en virtud de que los predios fueron inhabilitados, el instituto debería gestionar una solución definitiva y atender los cobros de la hipoteca y sus respectivos intereses. Consideramos urgente la supervisión del ejercicio, otorgamiento y cobranza de los créditos, por lo que se propone reformar el artículo 190 para ampliar las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de regularizar y supervisar las operaciones monetarias de los créditos, así como la contabilidad e inversión de dichos recursos,
realizando auditorías anuales al Fondo de la Vivienda y a la subsecuenta de vivienda, en virtud de que, como lo establece el artículo 192 de la ley, los recursos de la subcuenta del Fondo de Vivienda son propiedad imprescriptible de los trabajadores. Luego, entonces, la ley debiera asegurar el correcto manejo de los recursos, que tiene como finalidad ser el medio para que las y los trabajadores gocen del derecho a la vivienda y puedan hacerlo de forma accesible, por lo que proponemos también reformar el artículo 20 de la ley para establecer que el descuento que realiza el instituto sea del 20% del sueldo básico, con el fin de propiciar una vida digna a cada trabajador, considerando en todo momento la capacidad de pago, y en este mismo sentido se propone eliminar el párrafo que permite al instituto ordenar a la dependencia, entidad o institución pensionaria a realizar un descuento. Otro aspecto fundamental de la presente reforma consiste en especificar en el artículo 176 que el saldo de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual se deberá de aplicar como pago inicial del capital del préstamo y no dejar al arbitrio de la autoridad a qué concepto lo aplica, estableciendo de igual forma que las aportaciones voluntarias que realice el trabajador deberán abonar a capital, así como aquellas que se hagan a la subcuenta de la vivienda, con el propósito de liquidar los créditos en el menor tiempo posible. Una práctica dolosa del instituto, otorgar créditos hipotecarios por encima de la capacidad de pago de los trabajadores, incurriendo así en demasías y después poner la carga sobre el trabajador e incluso ejerciendo acciones legales en contra de él cuando la acción fue realizada por el FOBISTE, y por lo tanto se propone reformar la fracción primera del artículo 180. Por otra parte, tenemos el injusto cobro y cálculo a través de la UMA, Unidad de Medida y Actualización, que con la reforma constitucional del 2016 se incorporó a nuestro marco legal como referencia económica para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestas previsiones en las leyes federales y en las legislaciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Sin embargo, malamente, fue utilizada por instituciones como el ISSSTE para el cálculo de pensiones, aun cuando las cotizaciones se realizan en pesos con base en el salario, y de manera arbitraria, sin previa notificación, cambiar los créditos a UMA, sin informarles que se actualizarían año con año conforme a la inflación, por lo que en la presente reforma planteamos reformar los artículos 6, 176, 178 y 180 para prohibir la utilización de la UMA como referencia para el cálculo de pensiones, jubilaciones, créditos para la vivienda y prestaciones laborales, debiendo hacerse en pesos, así como para establecer que las aportaciones de los trabajadores deberán de aplicarse en pesos e ir directo a capital. Se propone en el artículo segundo transitorio que la desindexación del crédito de la UMA para convertirlo a pesos deberá aplicar a todos los créditos vigentes y nuevos, debiendo desvincular las jubilaciones y pensiones de la UMA y detener las actualizaciones de los créditos. En el artículo tercero transitorio se propone establecer que los créditos vigentes deberán reestructurarse en pesos y a una tasa interés anual fija del 5% sobre el saldo que resulte de la sumatoria de todos sus pagos y descuentos realizados. Y por último, en cuanto a este tema, en el sexto transitorio se propone que en cuanto a lo establecido en la fracción tercera del artículo 180, todos aquellos créditos de vivienda anteriores al decreto del 2007 y 2017 deberán también establecerse en pesos a fin de evitar un trato discriminatorio. En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo único. Se reforma la fracción 31ª del artículo 6, el primer párrafo del artículo 20, el primer párrafo del artículo 20 bis, el artículo 165, el párrafo cuarto del artículo 167, la fracción cuarta del artículo 174, la fracción segunda del artículo 175, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del artículo 176,
el primer párrafo del artículo 178, el segundo párrafo del artículo 179, las fracciones 1 y 3 del artículo 180, los párrafos tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 185, el párrafo del artículo 190 y la fracción novena del artículo 214. Se deroga el párrafo tercero del artículo 20 y se adiciona el tercer párrafo al artículo 190. Todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue. Artículo sexto. Para los efectos de esta ley se entenderá por UMA la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, así como en las disposiciones que emanan de dichas leyes, quedando prohibido usarla como referencia para el cálculo de pensiones, jubilaciones, créditos para la vivienda, prestaciones laborales, debiendo hacerse en pesos. Artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los trabajadores o pensionados los descuentos procedentes conforme a esta ley, el instituto hará descontar hasta un 20% del sueldo básico o pensión mientras que el adeudo no esté cubierto. En caso de que la omisión sea atribuible al trabajador o pensionado, se le mandará descontar hasta un 30% del sueldo, privilegiándose en todo momento la capacidad de pago del acreditado. Artículo 20 bis. En los créditos de vivienda, la persona trabajadora podrá reestructurar en pesos el adeudo. Se refiere al artículo anterior en los siguientes casos. Artículo 165. Cuando un trabajador tenga fondo de préstamos y solicite licencia sin goce de sueldo, renuncia o sea separado de la dependencia o entidad, deberá cubrir en un plazo no mayor de 90 días el monto total de su adeudo, quedando a salvo el derecho de obtener la prórroga a que se refiere el artículo 183 de la presente ley. En su caso, la dependencia o entidad retendrá el acreditado el monto total del saldo insoluto de los pagos por finiquito laboral a que tenga derecho el trabajador. De persistir algún adeudo, el instituto realizará las gestiones administrativas y legales conducentes para recuperarlo sin incurrir en cobranza extrajudicial ilegal descrita en el artículo 284 bis del Código Penal Federal. Transcurrido un año desde la separación del acreditado y habiéndose agotado las gestiones administrativas de cobranza, el adeudo del capital e intereses correspondientes se cancelarán contra la reserva de garantía de créditos otorgados en los términos que se establezcan en los lineamientos y políticas de administración de la cartera que para el efecto emita el instituto. En caso de que el trabajador reingrese al régimen de la presente ley, el instituto ordenará el descuento del adeudo actualizado para resarcir a la reserva de garantía. Artículo 177. El instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, entidades federativas y municipios, según corresponda para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo de la Vivienda. Asimismo, para el ejercicio de las funciones del Fondo de la Vivienda, se podrán contratar servicios sin que causen detrimento a los acreditados y bajo la supervisión permanente de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Artículo 174. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda tendrá las atribuciones y funciones siguientes. Ahí vienen enumeradas del 1 al 3. Cuarto, proponer a la Junta Directiva el programa de constitución de reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos, el programa de inversión de los recursos de vivienda, hacer las observaciones necesarias respecto a los acuerdos de la Junta Directiva con relación a los programas sobre créditos hipotecarios, velando en todo momento por la seguridad social y bienestar del trabajador y presentando a los trabajadores cada 2 años un informe detallado de las acciones en favor del ejercicio y disminución justo de sus adeudos en consideración del pago y sus créditos. Y vendrían muchos más, pero por cuestión de tiempo lo dejaría ahí para que los diputados lo puedan ver. Sería cuánto, diputada presidenta. Diputada presidenta, disculpe nuevamente, sí. Yo nada más solicitarle al diputado que presentó dicha iniciativa, si me permite suscribirme. Con gusto. Muy bien. En los mismos términos, presidenta. Claro que sí. María. Con gusto, diputada. Muy bien, a la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas